Me llamo Diego Artola y lanzo el espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor, voy a daros una serie de consejos útiles para salir adelante, para emprender. Y voy a traer a gente profesional interesante, como es el caso de hoy, mi invitada de hoy, que se llama Yolanda Pérez, y ella es secretaria externa. ¿Y por qué le traigo a Yolanda Pérez? Pues muy sencillo. Porque cuando hablamos de las nuevas tecnologías, del mundo de Internet, es cierto, se habla, y es verdad, de que cualquier persona puede trabajar en cualquier parte del mundo haciendo cualquier cosa. Y eso debería ser así. Pero ocurre que a veces no es posible. Y entonces yo le traigo hoy a Yolanda para que nos cuente cómo un freelance puede hacer un freelance y una empresa puede hacer que esa distancia, ese trabajo a distancia, sea posible y salga bien. Entonces, yo lo primero que le quiero preguntar a Yolanda es ¿por qué a veces no funciona esa relación laboral a distancia? ¿Cuáles son los mayores obstáculos, los mayores problemas? Buenos días, Diego. Pues, a ver, menuda pregunta, porque aquí es un poco buscar culpables, ¿no? Cuando yo creo que no existen culpables. O sea, en principio, cuando tomas la decisión de empezar con un proyecto freelance, bueno, pues pones todas las ilusiones y todas las energías para que eso funcione. Pero muchas veces, de alguna manera, nos falta, y quizás lo que falle es que no somos capaces de prever. Es decir, no somos capaces de definir nuestros objetivos. O sea, tú sabes cuál es tu objetivo. ¿Por qué te has embarcado en iniciar un proyecto freelance? Pero no lo tienes definido sobre el papel. Y es prioritario el tener definido un objetivo sobre el papel. Entonces, creo que eso es una de las principales razones por las que muchas veces fallas, ¿no? Cuando inicias un proyecto, y no cuando inicias, sino cuando de alguna manera avanzas en tu proyecto y llegas a un nivel, ¿no? A un escalón que no eres capaz, no habías previsto todas las variables con las que te ibas a encontrar. Empiezas a ganar dinero, ves que es fácil, pero te falta algo importante, ¿no? Que es el tiempo. Entonces es cuando empiezas a caer, ¿no? En errores como la multitarea, la falta de planificación, la falta de organización, y entonces te planteas delegar. ¿Estamos preparados para delegar? ¿Conocemos las consecuencias que conlleva el delegar? ¿Sabemos trabajar con otros profesionales en equipo cuando a lo mejor hemos estado 1 o 2 años encerrados en nuestra habitación desde la que trabajamos desde casa? Esos son principalmente, yo creo que los mayores inconvenientes para los que no estamos planteados, que nadie nos ha enseñado. Si has estudiado una carrera, te has profesionalizado en una actividad, nadie te ha enseñado a emprender. Y emprender es algo que, bueno, pues hay una serie de cosas como pueden ser requisitos, ¿no? Legales. O sea, hay que estar también, aunque tengas un negocio online, tienes que cumplir con la ley, ¿no? Tienes que conocer lo mínimo que tienes que cumplir para que tu negocio esté dentro de la ley y tu negocio funcione. Y bueno, pues eso no se aprende por el camino. O sea, cuando tú decides emprender y te dicen, y dices, voy a hacer un plan de negocio. ¿Qué es un plan de negocio? ¿Qué es un plan de empresa? No es, sí, sobre el papel puedes marcar tu plan de marketing, la estrategia, cómo vas a conocer al cliente ideal. No es eso. O sea, sale a la calle, busca, porque hay iniciativas de los diferentes ayuntamientos, comunidades autónomas que te enseñan, tienes un señor, vas a clase que te enseñan realmente a hacer tu plan de empresa y eso básico que necesitas para emprender. Y con eso adelantas bastante camino cuando llegas a esa fase de tu negocio. Gracias a Dios llegas a ella porque te ha ido bien, has sabido hacer esa parte inicial muy bien, has empezado a ganar dinero, a generar clientes y llegas preparado para esas variables con las que te vas a encontrar, saber afrontarlas. Te iba a preguntar, por lo que comentas, es muy importante para delimitar muy bien cada función de las dos partes, ¿no? Tanto de la empresa o del contratador o
o del profesional. ¿Cómo empezaríamos esta relación? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Hay que formalizar algún tipo de contrato? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Hay que pagar por adelantado? Cuéntanos un poquito. Yo te hablo de mi experiencia en primera persona y un poco vamos a con qué perfil vas a colaborar. Es decir, si yo mañana voy a colaborar contigo, somos dos profesionales freelance, con dos negocios unipersonales, dos negocios online, ¿cómo vamos a colaborar tú y yo? Mira, la palabra contrato asusta. Es un formalismo, a mí la palabra contrato me asusta, ¿no? Cuando realmente, o sea, yo prefiero hablar de acuerdos de voluntad. Si es verdad que de alguna manera lo que tú y yo acordemos hay que materializarlo, porque de alguna manera yo voy a prestarte unos servicios o tú a mí. ¿Qué servicios me vas a prestar? ¿Cómo te los voy a prestar? ¿Y cuándo los voy a prestar? Entonces, todo eso está muy bien, todos somos muy amigos, tal, pero que a las buenas no pasa nada. Pero sí que es verdad que hay que prever, si una de las partes no funciona, las consecuencias y cómo vamos a asumir esas consecuencias. Por eso siempre hay que, de alguna manera, materializarlo por escrito. En mi caso, yo, bueno, pues mi acuerdo, ¿no? Yo trabajo por un sistema de bonos. Los profesionales que trabajan conmigo compran horas de mi tiempo, ¿no? Entonces, no se trata de emitir una factura por 10 horas de tu tiempo, no. Previo a esa factura hay un acuerdo de colaboración, porque también hay algo importante, ¿no? Que es la confidencialidad. Eso hay que reflejarlo por escrito desde el momento en que tú y yo vamos a manejar documentación de tu negocio o del mío, que de alguna manera es personal, son datos personales, siempre manejamos datos personales. Entonces, el uso que hagamos de toda esa información, esa confidencialidad, hay que materializarlo por escrito. Acuerdo, contrato, como le quieras llamar, al final es una prestación de un servicio que debes de materializar con los 4 puntos básicos que de alguna manera pues la ley establece, ¿no? Contratos entre profesionales, un contrato mercantil, un acuerdo de voluntades que tiene que tener un objetivo y unas estipulaciones. Y eso hay que reflejarlo por escrito. Hay muchas maneras de hacerlo. Tú a lo mejor contacta contigo un potencial cliente, le envías un presupuesto y en el propio presupuesto añades las cláusulas generales, ¿no? de contratación. A partir de ahí te aceptan el presupuesto con un simple correo electrónico. De alguna manera tú ya has materializado, ¿no? ese compromiso para ese proyecto concreto. Pero cuando son relaciones a largo plazo, como por ejemplo la de una secretaria virtual con un profesional, sí que es conveniente determinados puntos dejarlos muy claro. ¿Qué pasa si mañana tú y yo dejamos de colaborar con toda esa información? ¿Cómo vamos a tratar esa información? Si tú me pagas a mí por adelantado y decides rescindir el contrato conmigo y yo te debo horas, ¿qué vamos a hacer con esas horas? Todo eso hay que dejarlo muy bien estipulado. Y la segunda pregunta que me hacías, ¿cómo cobro yo? En mi caso, yo, como te he dicho, trabajo por bonos de horas y yo, pues si alguien compra 10 horas, las cobro por adelantado. Oye, me has dejado, ¿cómo calculas esas horas? Eso es tú lo dejas, te presentan las tareas y tú haces un cálculo de lo que te lleva a hacer o es... A ver, yo por lo general soy muy flexible en ese sentido, ¿no? Es decir, creo que cuando inicias una relación con alguien, primero tienes que conocerte y de alguna manera hago una inversión en ese cliente. Es decir, si tú me dices, pues es que yo quiero que gestiones todo lo que es la facturación de mi negocio y la atención a un cliente, bueno, y yo qué sé el tiempo que me va a llevar, si no conozco hoy por hoy tu negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues recomiendo, partimos de poquitas horas, tú pruebas con una serie de horas, puedes coger un bono de 10 horas y empezamos a trabajar y vamos es muy importante sobre todo, tanto al principio como al final, pero es muy importante sobre todo al principio la comunicación, estar muy bien alineados y trabajar en equipo desde el principio. Y tú lo vas a ir viendo, yo te voy a ir día a día o una vez a la semana, depende del volumen de cargas de trabajo que haya, dando, ¿no? Diciéndote lo que he hecho y el tiempo que me ha llevado y tú vas valorando. Por supuesto, antes de empezar a trabajar, tú me dices, pues yo quiero que te gestiones la facturación de mi negocio. Muy bien, Diego, ¿cuánto tardas tú en emitir las facturas de tu negocio? ¿Cómo lo haces? ¿Cuántas facturas emites? Yo ya tengo visibilidad suficiente como para saber qué tardo yo en emitir una factura y te puedo valorar un tiempo, pero realmente esa valoración es de alguna manera ya a trabajo realizado y poco a poco
vas perfeccionando los protocolos, las comunicaciones, y lo que hoy tardo 2 horas, pues a lo mejor dentro de un año es media hora. Vamos evolucionando y avanzando. Sí. Yolanda, te quería preguntar, todo este sistema tarifario, no sé llamarlo sistema tarifario, ¿lo tienes de alguna forma plasmado en Internet, en algún tipo de documento, en algún o es algo que luego explicas según vaya viendo contactos o preguntas o llamadas? A ver, yo en la página web, no, yo no me escondo, soy muy transparente y en la página web tienes mis tarifas, los 3 bonos con los que yo trabajo y está muy claro el precio y que son sin caducidad. Luego... Eso perdón, es lo más recomendable, el dejarlo todo muy sistematizado y muy detallado de esto es mi forma de trabajar y de cobrar, por ejemplo. Para mí sí lo es, porque para mí más que recomendable lo veo muy práctico, porque es decir, si tú hoy en día tu casa es cuando tienes un negocio online, ¿no? Es tu campamento base, es tu web, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que si tú vas a un centro comercial, ves un escaparate, que ves unos pantalones que tienen sus tarifas, a mí me gusta que cuando alguien entre en mi casa sepa cuáles son mis tarifas, que cuando me llame sabe con lo que cuenta y lo que hay, ¿no? Pero yo en la web no tengo, de alguna manera, no tengo esa cláusula de confidencialidad o ese documento que yo firmo, porque creo que un documento, un acuerdo es entre partes y cada parte es diferente, cada cliente es diferente y en ese acuerdo hay una serie de estipulaciones que van a ser diferentes para unos clientes y para otros. Eso es algo que se hace a medida una vez que llegas a materializar un acuerdo y cada acuerdo es diferente. Entonces eso se hace a medida con cada uno. O sea, que los flecos lo haces a medida y luego supongo que quizás sí incluyes un horario, ¿no? Porque esto, si no se delimita, pues hay gente que te lo toma que, bueno, pues que estás 24 horas, ¿no? Casi como un McDonald's, ¿no? Sí, yo no soy un servicio 24/7 de los 365 días de la semana, no ese es el objetivo, porque realmente, bueno, pues creo que hay que respetar también la vida personal de las personas, ¿no? Pero sí es verdad que yo soy consciente dentro de que, bueno, pues el cliente que trabaja conmigo sabe que yo tengo un horario, tengo una vida, la cercanía y tener la cercanía invita, ¿no? A que de alguna manera sepan cuándo pueden acudir a mí y cuándo no, cuando algo es urgente y cuando algo es importante, entonces te vas educando. Pero sí es verdad que yo también soy consciente de la figura que desempeño y que si un sábado a las 10 de la mañana hay una urgencia, yo voy a estar disponible. También otra de las dificultades es el organizarse, ¿no? El ponernos... Porque claro, supongo que incluso a distancia no tendría que ser, pero a veces parece que es más difícil, ¿no? Te organizas a la hora de planificar, a la hora de marcar plazos. ¿Cuál es un poco tu sistema? A ver, uno de los mayores problemas de trabajar a distancia precisamente es la falta de organización y planificación. Es algo que ya no solo se trata de mi propia organización y planificación. Yo tengo un cliente que me dice que soy, vamos, lo más parecida a un alemán, que soy súper estructurada y que cómo soy feliz siendo tan estructurada y teniéndolo todo tan atado. Bueno, pues es que soy así. O sea, es algo, no sé si es una habilidad o una deformación. No sabría cómo definirlo, por eso me dedico a lo que me dedico. Entonces, no solo se trata de, primero, como secretaria virtual y lo que es mi negocio de la secretaría externa, yo tengo que estar organizada y planificada. Yo me organizo y planifico con una agenda y un calendario de papel. Yo es con papel. A mí las herramientas que hay de planificación y organización, lo único que me hacen es robar tiempo. Para mí lo más práctico es el papel, la agenda y el bolígrafo. Luego está la parte del cliente. Tú tienes que tener sincronizada tu organización con la de tu cliente, tu planificación con la de tu cliente. Entonces, si yo trabajo, imagínate, con 5 clientes a la vez, yo llevo 6 planificaciones y 6 organizaciones. La mía y luego la de cada uno de mis clientes. Y yo, de alguna manera, les tengo que educar y atraer a mi terreno para que ellos, para poder tener sincronizada esta organización y planificación. Cuando yo empiezo a trabajar con un profesional, lo primero que me encuentro es desorganización y falta de planificación. Si tú y yo nos hiciéramos una encuesta,
ahora mismo a un grupo en el que formemos parte con profesionales un poco con perfiles parecidos al nuestro, a ver cuántas personas, cuántos profesionales planifican los viernes por la tarde su semana siguiente o a diario cuando terminan su agenda, revisan y corrigen su planificación. Pues eso no se hace. Entonces, yo una de las labores prioritarias, ¿no?, cuando empiezo a trabajar con un profesional es educar en ese sentido, porque al final tú estás invirtiendo en tiempo y si falla eso, nuestra relación va a fallar porque ya no vas a conseguir optimizar tu tiempo delegando tareas en una secretaría virtual. Sí, te voy a sacar las tareas, pero hay más allá que sacar esas tareas. Y lo primero, cuando hablamos de la parte administrativa de cualquier negocio, lo prioritario es la organización, son los pilares, ¿no?, de la productividad, definir objetivos y la organización y la planificación. Yolanda, me imagino que en tu día a día, o supongo más al principio probablemente, te habrás tenido que enfrentar a lo que son estas estas reuniones, aunque sea a distancia, de postureo, ¿no? De voy a tener una reunión como que cuánto hago, trabajo mucho porque me reúno mucho, porque hablo mucho. ¿Te has tenido que enfrentar a eso? ¿Cómo lo has llevado? ¿Reuniones te refieres con clientes? No presenciales, pero de eso de que aunque sea a distancia, que sea por Skype o lo que sea, de eso de me reúno y hablo y así estoy trabajando y estoy haciendo muchas cosas cuando no tienes nada, un calendario previsto, bueno, pues, un marcado un poco el tema a tratar y es un poco casi hablar por hablar o... No las intento evitar. Sí es verdad que al principio son necesarias las reuniones, pero tienes que tener un guión y ceñirte al guión, porque si una reunión presencial en una reunión presencial se pierde tiempo, es decir, tú puedes planificar con un cliente una reunión de 1 hora, hay un guión y más o menos te ciñes al guión y al final se pierde tiempo porque se deriva, ¿no? Se desvían las conversaciones. En una videoconferencia, muchísimo más. Es curioso, pero muchísimo más, porque las dos partes, cuando trabajas a distancia, tienes la necesidad de comunicarte. Y una reunión no es para comunicarte. Mañana quedamos, tomamos un café virtual y nos contamos la vida. Pero una reunión es para ceñirse un guión y para, de alguna manera, alcanzar cuál es el objetivo de la reunión. A partir de ahí, nos ceñimos en ese objetivo y celebramos la reunión. Pero reunirse por verse la cara es la mayor pérdida de tiempo y uno de los mayores ladrones del tiempo. Yo intento evitarlas. Sí, me gusta, ¿no? Cuando trabajas con alguien en equipo, mínimo tener una reunión a la semana o cada 15 días, pero si hay motivo, si no hay motivo, no. Verse por verse, no. Yo opino igual que tú. Por último, no sé si quieres dar alguna recomendación final sobre el trabajo a distancia. Pues daría muchas, Diego, daría muchas recomendaciones porque creo que hoy en día no todo el mundo está preparado para trabajar a distancia, ¿no? Y sobre todo la disciplina, ¿no? Empezamos todos con mucha energía, con las pilas cargadas, pero bueno, pues marrones hay todos los días. Razones para desmotivarse hay todos los días, con lo cual es fundamental la positividad. No aislarse, o sea, creo que cuando trabajas a distancia tú mismo eres la soledad del emprendedor, que además tengo un post publicado sobre eso, ¿no? Es aterradora, ¿no? Practica networking, relaciónate, rodéate de profesionales mejor que tú, de los que puedas aprender. Y sobre todo, organízate y planifícate, o sea, la planificación. Si quieres trabajar a distancia y ser productivo, tienes que ser muy disciplinado y desde el primer día trabajar los hábitos de la planificación y organización. Y delegar cuando toque delegar y aprender a delegar. Pero bueno, pues no todos nacemos sabiendo, pero si vas a confiar en un profesional y un profesional que ya tiene una trayectoria en el mercado, pues escucha a esa persona, ¿no? Que te asesoren, que te está asesorando, te está diciendo cómo puedes delegar. Que delegar no es traspasar una tarea y me pongo a hacer otra, ¿no? Lo más importante es hacer un buen seguimiento y estar ahí en tu papel de líder, porque en colaboraciones entre profesionales, no, para mí la palabra empleador-empleado no existe, jefe subordinado no existe, somos dos profesionales que estamos trabajando en un mismo proyecto
yo unas horas para ti y bueno, pues en el momento que yo estoy trabajando para ti, soy la defensora de tu marca personal y a partir de ahí tú también tienes que asumir el papel de líder dentro del trabajo en equipo entre tú y yo. Entonces esas son mis recomendaciones. Que tengas muy claro cuál es tu meta final, si quieres hacer siempre lo mismo y si quieres avanzar, ponte las pilas y bueno, pues planifica y delega. Pues amigos, Yolanda nos ha puesto sobre la pista de cómo hay que trabajar a distancia. 2 palabras clave, delegar y planificar. Espero que os haya servido y nos vemos en otra ocasión con más consejos. Hasta luego. Hasta luego, Yolanda. Adiós.